Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes por esa fidelidad, por esa firmeza de permanecer en el Señor. Poder entender que una de las cosas que hizo fuerte a la iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, fue que perseveraban en todas las cosas. Diga conmigo, perseverar. Otra vez, perseverar. Otra vez, perseverar. No, oiga todos, perseverar. Y esa palabra que se usó hace mucho tiempo, de la perseverancia, como que fue aflojándose y fue quedándose en opción. Cuando nosotros debemos entender con claridad que si algo hizo fuerte a los cristianos en aquel tiempo, fue la perseverancia. Dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión, perseveraban en el templo y en las casas. Dice que no cesaban de anunciar a Cristo todos los días. Entonces, ¿por qué se hizo fuerte la iglesia? Por causa de su perseverancia, por causa de esa permanencia, no importando los tiempos y no importando lo que estuviera ocurriendo en medio de ellos. La iglesia se hizo cada vez más fuerte, de tal manera que un tal Gamaliel, maestro de los judíos muy respetado, le consultaron qué hacer contra los de esta secta, decía, contra los de este camino, con los cristianos. Y Gamaliel dijo claramente y respondió diciendo: ay, no les hagan nada a estos cristianos. Estoy parafraseando. Porque si esto es de Dios, no lo vamos a poder destruir. Y si es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Una iglesia imparable, una iglesia persistente, una iglesia que no la atrancaba nada ni la topaba nada. Una iglesia que avanzaba a pesar de las persecuciones y a pesar de los tiempos difíciles que se vivían en aquel tiempo. La verdad, hermanos, es que una de las cosas que va a hacer fuerte a la iglesia es su perseverancia. No hay otra forma, no hay otra manera. No es cada 15, no es cada 20, no es cada fin de año que debemos estar en las cosas del Señor, sino la palabra perseverancia tiene que ver con insistencia, permanencia, insistir, avanzar, de tal manera que ya no somos los mismos que éramos antes. Por eso es importante la perseverancia, perseverancia en la oración, perseverancia en la lectura de la palabra, perseverancia en la comunión con los santos, perseverancia en hacer lo que Dios dice, manteniéndonos fieles a Él, porque es a Él al que le vamos a responder. No es a nadie más, no es al pastor, no va a ser a los asistentes pastorales, no, es a Dios al que le vamos a responder. Y no vamos a poder decirle: Señor, es que mira, pues la cosa no estaba buena, nada me salía bueno, y mira, Señor, tú sabes que los tiempos eran difíciles. No hay excusas. Ante Dios no hay excusas de una iglesia débil, pues la iglesia tiene la genética de Cristo. Dígame en qué momento se paralizó Cristo. Dígame en qué momento Cristo dijo: oye, no, Señor, mejor mañana, déjame orar, vamos a ver qué pasa. No, yo veo a un Jesús entendido de los tiempos, entendido del propósito de Dios, entendido que había venido justamente en el tiempo que se requería para mostrar, evidenciar que el Padre estaba en él y que el que hacía las obras era el Padre. Jesús no vino a probar algo, Él vino a establecer su reino. De igual forma, la iglesia tiene que vivir bajo ese mismo propósito, establecer el reino de Dios.
Y para establecer el reino de Dios no es solo anunciar el reino, no es solo proclamar el reino, sino establecerlo. ¿Y cómo establezco el reino de Dios? Primero tengo que establecerlo en mi vida. Luego tengo que establecerlo en casa, luego tengo que establecerlo en la casa de Dios, solo por decir un número. Estableciendo el reino de Dios. Pero establecer el reino de Dios tiene que ver con una iglesia perseverante. Dile a tu hermano que está a la par tuya, es necesario que perseveres hasta el fin. Porque eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Entonces no piense que usted va al cielo o que es salvo no perseverando. La perseverancia va a producir cristianos maduros, cristianos que van a estar desarrollados para enfrentar cualquier situación del mundo. Por eso es que el Señor nos ha llevado a corregirnos, nos ha llevado a hacer su expresión, pero también nos ha llevado a esa madurez. La madurez no es el punto final, la madurez es el punto para iniciar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces la perseverancia. Mire, cuando hablamos de perseverancia en la oración, usted me va a decir, hermano, pero si yo oro. Sí, pero usted ora por necesidades, no por la necesidad de orar. Es que tengo una aflicción, es que tengo un problema, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Y eso es lo que me motiva a orar. No. Estamos equivocados al pensar que estamos perseverando en la oración porque oro por las necesidades. Sí, yo debo orar por las necesidades, pero más que orar por las necesidades, necesito tener comunión, relación con el Padre. Dígame cuántas oraciones hemos hecho en que solo nos las llevamos pidiendo y se nos olvida el dador de todo. No, qué lindo es cuando nosotros nos arrodillamos, buscamos al Señor porque tenemos hambre y sed de Él. Y entonces todo lo que empiezo hoy lo empiezo con una escritura y por favor vaya conmigo a uno de los salmos que hoy nos van a servir para esta introducción. Quiero que vea ahí, por favor, lo que dice en el Salmo 37:4. Dice de esta manera, y eso es lo que le falta a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no persevera? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia se paraliza? ¿Por qué la iglesia de repente se encuentra en la nada? Es precisamente por esto. ¿Qué dice la Escritura entonces en el Salmo 37:4? Uno de los salmos tan antiguos, bueno, toda la Escritura es antigua, ¿verdad? Pero hoy va a ser la noticia del día. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia para perseverar? Según este versículo. Dígalo fuerte, hermano. Es que hoy amanecí un poco tapado los oídos. Deleite. Dice entonces, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón, no las que le digamos. Pasamos el tiempo orando por la familia, orando por el negocio, orando por las finanzas, orando por la salud, pero no hemos entendido que todo eso viene como resultado, o todo lo que el Señor puede hacer, vendrá como resultado de un deleite. ¿Qué es lo que no tiene la iglesia hoy en día? Deleite. Por eso es que no ora, no tiene comunión con el Padre. Por eso es que no va a las Escrituras, porque ya no es un deleite. La iglesia está ocupada en hacer dinero, en más trabajo, en ocuparse más, pero no en el Señor, no deleitándose en Él. Deleitarme en Él, entiendo yo, hermano, claramente acá, que ese deleite me hace rebasar las barreras, me hace avanzar, no importando
lo que estemos atravesando. La Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eso es lo que realmente no expresamos. Ya no nos da deleite ir a la casa del Señor. Ya no nos da deleite leer la palabra. Ya no nos da deleite la comunión con los santos. Ya no nos da deleite las cosas de Dios. Ya lo hacemos todo mecánicamente. Y hacemos todo, ¿por qué? Porque hay que hacerlo, pues. Hemos perdido el enfoque del deleite. Hemos perdido el deseo de las cosas de Dios y nos estamos deleitando en mi trabajo, en mi casa, en el carro, en las finanzas. Ese es mi deleite. Estoy gozoso de tener todo eso. Sí, pero ¿de qué te sirve tener todos los bienes del mundo si pierdes tu alma, pues? ¿De qué sirve deleitarme en lo terrenal si eso no me edifica? Por eso la Escritura dice claramente, deleítate a sí mismo en el Señor. Mire a su hermano, mire a sus hermanos, mire la iglesia, mire el grupo de comunión familiar. ¿Con qué deleite vamos? Ay, Dios, otra vez el grupo. Ay, Dios, otra vez ir al templo. Ay, otra vez cantar. Ay, Dios, ni los coros me sé. ¿Sabe por qué no los proyectamos? Porque yo creo que aquí tenemos buena memoria. Ajá. Por eso lo dije a propósito. Ni los tararadeamos, ¿verdad? Por lo menos abrir la boca, ¿verdad? Ya no hay deleite, pues. Hermanos, vamos a tener 20 días de ayuno. ¿Con qué deleite lo hicimos, verdad? Ay, pero ahora, hermano, mire, es que comer es más rico que ayunar. Ya no es el deleite del Señor el que nos fortalece. Ya no es el deleite del Señor en el cual nosotros podemos gozarnos y alegrarnos cada día. Por eso el salmista cuando escribe esto, entiendo cuando dijo, ¿a quién tengo yo ahí en los cielos? Fuera de ti, no quiero nada, dijo. Qué tremendo, ¿verdad? No quiero carro, no quiero casa, no quiero nada, ni dinero, ni nada, nada. Como aquel que cantaba, ¿no? Nada. Absolutamente nada, nada de nada. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a Jehová. Fuera de Él, nada deseo de esta tierra. Es que Él lo supera todo. Amén, hermano. Así que ni tu dinero, ni tus bienes, ni tu título, ni nada en la tierra puede competir con Dios. Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber deleite. ¿Qué le falta a la iglesia, hermanos? Deleite. Y yo solo con eso podría decirles, hermanos, que Dios les bendiga. Ya vayan a buscar el deleite. Averigüen dónde se perdió el deleite. Averigüemos qué sustituyó el deleite. Averigüemos dónde estuvo el trueque. Valor por valor, dónde se cambió la prioridad. Y lo dejamos como un asunto más. ¿Dónde se perdió eso? Algunos lo perdieron porque no les va bien. Y otros lo perdieron porque les va bien. No sé si me voy a entender, hermano. Vuelvo a repetirlos. Algunos lo perdieron porque les va mal. Y otros lo perdieron porque les va bien. Mire, pues entonces no es cuestión de si me va bien o si me va mal. Es cuestión de quién es Él en mi vida. ¿Qué ha hecho Él en mi vida? ¿Qué produjo en mi vida? Hermano, cuando el Señor dijo a la iglesia de Apocalipsis, has dejado tu primer amor. O sea, dejaste tu deleite. Perdiste la razón de tu deleite. Ya no te deleitas en lo que al principio te deleitaba. ¿Qué era? ¿No se acuerda usted cómo se convirtió al Señor? Uy, hermano, usted era imparable. Usted no se quedaba en casa. Usted avanzaba. Usted se metía. No había día que usted no fallara porque había deleite. Hoy no falla, no porque haya deleite. Hoy no falla porque no quiere que le llamen la atención. Tengo que ser responsable.
y escondemos realmente la ausencia de deleite en nuestra vida. Ese deleite que le hace falta a la iglesia como parte de su expresión. Por eso el salmista decía que se acordaba cuando iba con la multitud a la casa de Dios, con voces de alegría. Iba con gozo. Deleite es el que nos hace falta. Y por eso le digo, necesitamos averiguar dónde lo perdimos. Necesitamos averiguar con qué lo cambiamos, qué trueque hicimos, valor por valor. ¿Cuándo perdimos ese deleite de servir al Señor? Cuando la Escritura dice que ahí en Malaquías dice que algunos se juntaron para decir, por demás es servir al Señor, por demás es que guardemos sus mandamientos, por demás es que andemos atemorizados. Jehová ni hará bien ni hará mal. Y dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Y qué hemos dicho? Dice todavía, justificándose, ¿verdad? Eso es tremendo. Cuando ya no hay deleite, ya no queremos guardar la palabra. Cuando ya no hay deleite, nos da igual ir o no ir, nos da igual leer o no leer, nos da igual orar o no orar, nos da igual cantar o no cantar, nos da igual reunirnos o no reunirnos, nos da igual. Pérdida del deleite. Por eso la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La segunda parte es bien bonita, ¿verdad? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Uy, Señor, si tuvieras el tanatal de peticiones que tengo, Señor. No es cuántas oraciones tengas, sino cuántas necesitan ser respondidas por Él. Pero el punto es el deleite. Y entonces dime, ¿con qué felicidad saliste de tu casa? Que sabías que venías a la casa del Señor. ¿O con qué felicidad cierras tu puerta y te pones a orar? ¿Con qué felicidad abres las Escrituras en tu casa y dices, Señor, gracias porque me estás hablando? Gracias porque me estás diciendo lo que necesito oír, no lo que quiero oír. ¿Se recuerda usted a aquel cojo que tenían en la puerta de la Hermosa a la hora de la oración, allá en Hechos? Dice que él se sentaba a la puerta esperando recibir algo, ¿sí o no? Pero apareció Pedro y Juan y entrando a la hora de la oración, oiga bien esta palabra, dice que él se les quedó viendo a ver si recibía algo de ellos. Y ellos dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Así que levántate y anda. Amén, hermano. ¿Qué le dieron? No lo que él pedía, sino lo que él necesitaba. De la misma manera Dios responde, oiga bien, Dios responde lo que necesitamos que Él responda, no lo que nosotros le pidamos a Él. Entonces, deleítate a sí mismo en el Señor tiene que ver con una pasión, con un deseo, con un anhelo de servir al Señor, de estar en las cosas del Señor, de buscarlo cada día, de estar en su presencia, de permanecer con Él, pero también perseverar en todas las cosas. Y ahora entiendo que algunos de ustedes están ahorita analizando dónde perdieron el deleite. ¿Dónde perdieron esa pasión? ¿Dónde perdieron esa fuerza de servir al Señor, de amarlo sobre todas las cosas? Ni padre, ni madre, ni hermanos, ni casa, ni nada lo detiene. Hermanos, estamos atravesando por un tiempo donde Dios está descubriendo a su iglesia, la está exponiendo. ¿Y sabe cómo se expone a una iglesia? El Señor no les habla por un momento. El Señor no hace nada aparentemente en ese momento. El Señor deja que la iglesia camine, avance, haga cosas, pero Él está probando el corazón. ¿Cómo lo estás haciendo? Por eso a mí me llama la atención cuando el Señor
habla a Samuel y le dice: ve a la casa de Isaí y úngeme por rey a uno de sus hijos. Samuel va y empieza y dice: este es el mayor, este está robusto, este está fuerte, este está hermoso, este es el rey. ¿Qué le dijo el Señor? No, profeta, te estás equivocando, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está afuera, pero yo veo que el corazón. Ahora, muchos han tomado esto como algo decir: no importa cómo me vista, no importa cómo, si ando charraludo, qué, no. Es el corazón. Es el corazón, hermano. De la abundancia del corazón habla tu boca, accionas. Pero si ya no hay deleite en el Señor, entonces empiezas a buscar qué, con qué adulterar. Dije con qué, no con quién, para que no se malentienda. Y entonces cambias tu deleite en el Señor por otro deleite. Prioridades. Deleite. Es que yo sirvo al Señor porque el pastor me puso, el pastor me empujó a hacerlo. Yo no quería. Usted mire, la verdad es que mejor que escojan a otro. Déjeme decirle algo. Cuando la iglesia empieza a perder su deleite, empieza a buscar en quién delegar responsabilidades, su propia responsabilidad. Que lo haga fulano, ese no tiene trabajo, ese no tiene nada que hacer, que lo haga. Dígame en dónde dice en la Escritura que los primeros cristianos no trabajaban. Por eso es que tenían tiempo para estar todos los días en el templo y en la casa. Por eso es que tenían tiempo para orar, para oír las escrituras, o la oración y la doctrina. Dígame en qué tiempo trabajaba esa gente. Esa gente era gente que de verdad estaba deleitada en el Señor. Era gente que aunque trabajara, no se perdía nada del Señor. ¿Por qué? Porque había deleite. Dígame usted, respóndame usted y los hermanos que nos están viendo. Cuando agarraron a Pedro y Juan y los metieron a la cárcel y los azotaron, dígame, ¿cómo salieron ellos? Dígame. Gozosos, gracias porque estás aquí, hermano. Gozosos de haber padecido por la causa de Cristo, en vez de salir: ya no sigo al Señor, ya no avanzo, ya no, hasta aquí llego, porque para esto me llamó el Señor. No eran cristianos chillones. Hoy tenemos un montón de cristianos chillones, porque le duele una uña, porque se le cayó un poquito de pelo. Chillones. No, esos cristianos de aquel tiempo, si nos vieran ahora, dirán: Señor, todos estos hermanos están caídos. Porque no tenemos la misma fuerza ni la misma pasión. Es que se perdió el deleite, pues. Ya todo lo hacemos mecánicamente, ya todo lo hacemos ¿qué? Porque hay que hacerlo, porque de plano hay que levantarse e ir, ¿verdad? No, la Escritura me habla a mí de que una de las cosas que la iglesia necesita recuperar es el deleite. Y no porque yo se lo esté predicando hoy, no, solo le estoy abriendo el telón de cómo está la iglesia. Una iglesia gloriosa es una iglesia que se deleita en el Señor. Una iglesia gloriosa no le pone asunto ni siquiera, voy a explicar esto, ni siquiera valora su vida con tal de servir al Señor. ¿No dice el Señor eso, pues? Cualquiera, pues, que salva su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, ¿qué dice? Este la salvará. Esa no te la sabías, ¿verdad? Vosotros no dijiste nada. ¿De qué está hablando? De entregar todo al Señor. De que si nos vamos a desgastar, si vamos a dar toda nuestra fuerza
Y si vamos a terminar nuestros días, que sea con esa misma fuerza. Sí, los cristianos del antiguo, de la iglesia, al principio, una iglesia fuerte, una iglesia que entendía quién era Dios y que entendía que los habían llamado. ¿Cuánta gente ha querido destruir la iglesia y no ha podido? Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de usted y de mí, no estoy hablando del templo. Si algo tiene que ver en nosotros, es deleite. Por eso, esta mañana, usted necesita averiguar dónde se quedó el deleite. O con qué lo cambió, o con quién lo cambió, pues. Porque yo entiendo a un Satanás diciéndole a Jesús, mira, no tienes necesidad de ir a la cruz, con tal que hagas esto y ya es tú, ya nos ponemos de acuerdo. ¿Qué le quería quitar al Señor? Su deleite, su deseo de hacer la voluntad de Dios, su anhelo de quedar bien con Dios. Eso quería robarle Satanás a Jesucristo. Pero Jesús mismo entendió que no podía avanzar si no había deleite en su vida. Ahora, esto me lleva a pensar entonces lo que dice Lucas capítulo 18. Esa escritura habla de la mujer que le insistió al juez injusto para que le hiciera justicia. Pero ahí en el capítulo 18 encuentro yo que este juez, aunque era malo y no quería hacerle justicia, se puso a pensar un día y dijo, le voy a tener que hacer justicia a esta mujer, porque no vaya a ser que todos los días venga y me colme la paciencia. Así dice ahí. Mejor le hago justicia. Fíjese aquel juez injusto y aquella mujer necesitada de que le hagan justicia. ¿Qué hizo ella? Insistió, perseveró, no se quedó hasta que le hicieron justicia. Amén, hermano. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. Pero mire lo que dice el verso 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, ¿qué dice? El Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuando venga Cristo, ¿de qué está hablando? No está hablando de la primera venida de Cristo, está hablando de su segunda venida. Amén, hermanos. Porque Él es el que lo está diciendo aquí en la tierra. Entonces viene y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hallará fe en la tierra? Pareciera que hoy somos menos y que antes fuimos más. Debería de ser, antes éramos menos, ahora somos más. Pero déjeme decirle que esta carrera está probando resistencia. Por eso Pablo le dijo a los de Galacia, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó? O sea, ahora ya no, seguían corriendo, pero ya no corrían bien. ¿Hallará fe el Señor en la tierra cuando Él venga? Esa es la gran pregunta hoy en día. ¿Hallará fe? ¿Hallará algunos que todavía creen en Él y que perseveran en Él? ¿Será que encontrará una iglesia deleitándose en Él y en las cosas de Él? ¿Qué tipo de iglesia va a encontrar el Señor? ¿Qué tipo de iglesia se está evidenciando hoy en día? Una iglesia que no está poniendo sus ojos en el objetivo, que es la iglesia gloriosa. Dios me ha venido preparando a ti y a mí para hacer esa expresión en un tiempo difícil, en un tiempo de tinieblas, en un tiempo de confusión, en un tiempo en que la iglesia tiene que ser protagonista.
Entonces la gran pregunta que Jesús hace: ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán hermanos que todavía perseveran? ¿Habrá hermanos que todavía se gozan? ¿Habrá hermanos que todavía le creen a Dios y creen en Dios? Si una de las trampas del enemigo es absorber, robar, matar tu fe. Lo que menos tiene la iglesia hoy es fe. Lo que menos promueve o lo que menos expresa es su falta de fe. Entonces tenemos que entender cuando Jesús dijo esto: yo les voy a hacer justicia, yo les voy a responder. ¿Cuándo va a responder? Cuando oramos en la mañana y en la tarde. ¿Dice así o no dice así? Versículo número 7. Si alguien lo puede leer ahí, por favor, para que vea que estoy hablando lo que es. En el verso 7 dice eso: los que oran de día y de noche. Que claman a Él de día y de noche. Dígame, hermano, ¿usted ora de día? ¿Usted ora de noche? Hace tiempo me encontré un rotulito en esas ventas de rótulos y cosas así que me gustan ir a ver qué novedades hay, y me encontré con un rotulito donde decía: Dios, si me olvido de ti, tú no te olvides de mí. Amén. Y chica, dije yo, estos son los cristianos tipo microondas. Todo lo quieren rápido. No aguantan nada, no soportan. Pero entiendo entonces la pregunta del Señor: ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos cuando iban en la barca y la barca estaba haciéndose ya pedazos? ¿Y Jesús cómo estaba? ¿Cómo estaba Jesús? Dormido. No se estaba haciendo el dormido, ni tampoco, como decimos aquí en Guatemala, no se estaba haciendo el loco. Él estaba dormido, literalmente dice que estaba dormido. ¿Y cómo estaban los discípulos? Atemorizados, ya se daban por muertos. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron algo bueno: clamar al Señor, Señor. Pero hubo alguien que le dijo: hey, despierta, dormilón, ¿no te das cuenta de que perecemos? Y el Señor dice que se levanta inmediatamente. ¿Y qué hace? Y le habla a los vientos, y todo se volvió bonanza. Cuando se voltea con los discípulos, ¿qué les reclamó? ¿Qué les reclamó? A ver, dígalo fuerte, hermano. Hombres de poca fe. Entonces alguien me dirá: por lo menos había poca fe. Sí, había poca fe. Y todavía algunos dicen: como el grano de mostaza debe ser nuestra fe. No, así empieza. Porque cuando se siembra, dice la Escritura, esto se vuelve ¿qué? La hortaliza más grande de todas. O sea, la fe no se puede quedar como un grano de mostaza. La fe tiene que crecer. A hombres de poca fe, o sea, no están en el nivel, no están en la condición, todavía no saben responder, todavía no saben qué arreglar las cosas. Hombres de poca fe. Entonces, ¿de qué vengo hablando? De la fe. Porque la fe, cuando ya no hay fe en la tierra, entonces ya no hay quien puede expresar al Dios Todopoderoso. Ya no hay deleite en Él. Mire, hermano, la fe es fundamental. Si algo el enemigo quiere destruir en tu vida, es tu fe. No la fe que hace milagros, sino tu fe. Esa fe que te hace estar sobre la roca. La fe en Dios. La fe de que Dios está en todo asunto. La fe que
uno sabe que Dios está en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, saber que Dios está conmigo. Me sane o no me sane, Dios está conmigo. Recuerdo a un Sadrán, Mesach y Abednego diciendo: Dios puede librarnos de tu mano, rey, pero si no nos salva, de todos modos no vamos a adorarte. Y así que los metieron al horno. Amén, hermano. Una fe que, una fe pura, sincera, genuina. No era una fe de milagros, era una fe de cimiento, era una fe de qué, de estar cimentados en la roca. Tenían fe. Y si Dios los salvaba, qué bueno, y si no los salvaba, de todos modos no importa. Seguimos creyendo en Dios. ¿Un qué? Un Daniel, allá en el foso de los leones. Lo metieron por causa de que en 30 días, oiga bien, en 30 días se había prohibido el que buscaran el favor de una persona o de otro Dios que no fuera con el rey. 30 días. No son 30 días, hermano. No busquemos a Dios. No hagamos nada para que no nos metan al foso de los leones. Son solo 30 días. Está como aquel sacerdote que le dice al pueblo: maldigan a Dios, que los lleven preso y después se arrepienten. Qué consejo, ¿verdad? El punto está entonces acá, que meten a Daniel en el foso de los leones por causa de que él acostumbraba a orar 3 veces al día. 3 veces al día. Si yo oro 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, por lo menos doy gracias, ¿verdad? Porque hay cristianos que ni eso hacen, pues. Está hablando de un Daniel que acostumbraba todos los días a abrir las ventanas de su cuarto y orar hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo de Dios. Esa era su costumbre. Con razón tuvo la fe Sadrán, Mesach y Abednego de entrar a un horno de fuego. Con razón tenía fe Daniel para ser metido en el foso de los leones. Amén, hermanos. Esa fe inquebrantable que aunque estemos atravesando algo difícil o imposible, saber que Dios está allí. Saber que nuestro Redentor vive. Saber que Él está viendo toda la situación y que no se escapa nada de su control y que Él tiene el control y Él sabe lo que está haciendo. ¿Hallará fe el Señor en la tierra cuando Él venga? Porque esa es la expresión. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, o sea, estamos hablando todavía de un tiempo. Cuando Él lo dijo faltaba tiempo, pero ahora es menos tiempo. ¿Me voy a entender, hermano? Es menos el tiempo de su venida. Y entonces dice: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Encontrará el Señor a los que son suyos? ¿Encontrará el Señor a los que de verdad perseveraron hasta la muerte? ¿Encontrará el Señor a los suyos que no les importó lo que tuvieron que atravesar o lo que tuvieron que vivir? Sencillamente confiaron en Dios en todo. Y entonces me llama la atención lo que dice el Señor en Romanos capítulo 13, versículo número 11. Quiero que lo busque, por favor. Romanos capítulo 13, 11. Dice: y esto, la exposición de todo lo que viene hablando.
En el capítulo 13, ahí habla el Señor de toda autoridad, pero también habla del que lleva la espada, pero también lleva ahí incluido que Él pone y quita reyes. Ahora, pero mire lo que dice ahora. Después de todo eso, viene en el verso 11 y dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita conocer? Es el tiempo. Ya le hablé del deleite. ¿De qué otra cosa le hablé? De la fe. Ahora, ¿qué le estoy hablando? De conocer los tiempos. La misma escritura dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces viene Romanos capítulo 13, verso 11, y dice de esta manera, y esto conociendo el tiempo. Si yo conozco el tiempo, no me puedo perder el deleite del Señor, no puedo perder la fe en el Señor, porque conozco el tiempo. La iglesia necesita conocer el tiempo. ¿Qué tiempo le tocó vivir? ¿Qué tiempo le tocó estar en la tierra? Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? ¿De qué dice? Es hora de levantarnos del sueño. Yo conozco personas que si tienen un compromiso a las 8:30, ponen las famosas alarmas en los celulares a las 6:30, a las 7, 7:30, 6 menos cuarto. Y a cada ratito andan apagando, todavía falta. Pero cuando ya les llegó el momento, pegan el estartazo y allá van, medio dormidos, pero allá van. No, aquí nos está diciendo de conocer el tiempo. Nos está hablando que ya es tiempo de ¿qué? Que es hora de levantarnos, ¿de qué dice? Del sueño. ¿Qué es lo que le ha venido a la iglesia? Un sueño. Adormecimiento. ¿De qué cosas le vengo hablando entonces desde el principio? Deleite, fe, tiempo y ¿qué otra cosa? Según este versículo. ¿Que es hora de qué? De levantarnos. ¿De dónde? Del sueño. Ese sueño, esa pereza, esa indiferencia, ese cansancio. No hay cosa más horrible que trabajar con una iglesia cansada. No hay cosa que cueste tanto que trabajar con hermanos cansados. Porque la misma escritura dice que cegaremos si no desmayamos y si no nos cansamos. No nos cansemos pues, dice. O sea, si hay hermanos que van a tender a estar cansados. Y el cansancio se va a evidenciar, es evidente el cansancio. No, el Señor quiere una iglesia fuerte, una iglesia que no desmaye, una iglesia que entiende los tiempos, una iglesia que sabe que ya es la hora, una iglesia que ¿qué? Que se levanta del sueño, que deja ya esa comodidad, que deja ya esa pasividad, que avanza. Una iglesia que se levanta, no que la levante el pastor, no que la levante el asistente o el discipulador, se levanta sola porque es su responsabilidad. Amén, hermano. Si no se va a estar levantando por motivación ministerial, levántese porque es iglesia. Y eso lo digo por los hermanos también que nos están viendo. Es tiempo, es hora de levantarnos ya del sueño, de esa comodidad. Es tiempo ya. Se están oyendo trompetazos en todas partes. Y el Señor le está hablando a su iglesia. Su iglesia no va a poder decir, Señor, a mí no me dijeron, yo no me enteré, me dormí. Ay, hermanos, es que el problema es que nos está pasando como las vírgenes. Todas se durmieron. Pero llegó una hora de levantarse y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Preparadas.
Y entonces viene el Señor y nos sigue diciendo, porque ahora está más cerca de vosotros o de nosotros nuestra salvación. ¿Por qué debemos conocer el tiempo? ¿Por qué debemos entender que es la hora de levantarnos del sueño? Porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación. Que estamos más cerca, dice, no más lejos, ¿verdad? No falta mucho. Iglesia, no falta mucho. Iglesia, el tiempo, la hora llegó para nosotros. Entonces dice que ahora estamos más cerca de nuestra salvación. Aquello que nos predicaron hace 30 años. Por lo menos tengo más de 40 años de estar de ser cristiano. Y me anunciaban a Cristo en aquel tiempo. Ya van 40 años y no viene usted. Es que me está diciendo, ahora está más cerca. Aquello que nos predicaron en aquel tiempo. Cristo viene. Sí, ahora estamos más cerca. ¿Hallará deleite el Señor en la tierra? ¿Hallará fe el Señor en la tierra? ¿Hallará el Señor a una iglesia conocedora del tiempo? ¿Una iglesia que conoce su hora? ¿Una iglesia que entiende que hoy está más cerca que nunca? Iglesia, estamos más cerca que antes de nuestra salvación. Y viene el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia en Roma diciéndole, ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando, ¿qué dice? Creímos. Yo tengo 30 años, 40 años de haber creído en Cristo y no hay modo que se aparezca. Ahora estamos más cerca. Ahora estamos más cerca. Y eso debe revivir en mí el deleite, debe revivir en mí ¿qué? La fe, debe revivir en mí ¿qué? El estar alertas, el estar despiertos. ¿Por qué? Porque mi Redentor viene pronto. Pero no podemos nosotros pensar que así fríos, tibios, indiferentes vamos a alcanzar, no. Aquí mismo nos está diciendo a nosotros, la noche está avanzada. Fíjese pues, sigue usando el factor tiempo. La noche, ¿cómo está? Avanzada. Y se acerca el día. ¿De qué día está hablando? Del día de la manifestación del Señor. Cuando venga por su iglesia. Cuando se lleve a su iglesia. Muy bien. Dice, la noche está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos, dice. ¿Qué hay que desechar? ¿Qué hay que desechar, hermanos? Las obras, ¿qué dice? De las tinieblas. En otras palabras, ya no vivan como vive el mundo. ¿Cómo estaba viviendo la iglesia de Roma? Como vive el mundo. Basta irse al capítulo 1 y 2 para saber la condición de la iglesia. Una iglesia decadente. Una iglesia que cambió la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Una iglesia que abandonó los principios del reino. Una iglesia que empezó a vivir como los gentiles, como el mundo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejando el uso natural que el Señor había dejado. Y usted me va a decir, hermano, entonces eso no es de ahorita. No, eso es viejo. El problema es que se metió a la iglesia. ¿Me doy a entender, hermano? Se metió a la iglesia. Y por eso Pablo les tiene que decir, ya desechen. ¿Qué es lo que se desecha? Lo que no sirve. ¿Y qué es lo que no sirve? Desecha, pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas. Deséchalo. Usted no guarda basura, ¿verdad, hermano? Usted tira la basura, desecha la basura. Lo que se descompuso, usted lo desecha, ¿verdad? Lo que se quebró, usted lo desecha, ¿verdad que sí? Ahora el Señor está diciendo, desecha, pues, las obras de las tinieblas.
El vivir con este sistema, el vivir de acuerdo a este mundo, el vivir en los deleites de este mundo que son pasajeros, el vivir como el mundo quiere, matar tu fe. Entonces viene Pablo y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras o las armas de la luz. Ya no de tinieblas, sino de luz. Porque somos del día, dice, y no de la noche. En otras palabras está diciendo, ustedes hace rato salieron de las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que al Señor, pero usted amó más al Señor que a las tinieblas. ¿Me debe entender? Ahora viene el Señor y nos dice a nosotros, vístanse de luz. Resplandezcan en medio de las tinieblas. La luz en las tinieblas. Amén, hermano. No prevalece. Las tinieblas no prevalecen. Ahora viene acá y dice la Escritura, andemos como de día, nuevamente. Andemos como de día. ¿Quién busca la luz? El que hace lo bueno. ¿Quién busca las tinieblas? El que hace lo malo. Entonces viene y sigue diciendo, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente. Honestamente. Ni que tremendo eso. Honesto. Dentro y fuera del templo, dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de tu trabajo, con honestidad, con transparencia. Dice además, no en glotonerías. ¿Qué significa eso, glotonerías? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de glotonerías, estamos hablando de gente que come mucho y que luego se mete el dedo en la boca para vomitar lo que comió para seguir comiendo. ¿Cómo le llaman en la actualidad? Eso. Pero esto era ¿qué? Esta palabra glotonerías tiene que ver con desenfrenos. Glotones. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y borracheras. ¿Y qué más dice? Ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, ¿qué dice? Del Señor Jesucristo. Este es el tiempo entonces. Entiendo que soy del día. Debo desechar las obras de las tinieblas. Debo vestirme de luz. ¿Qué es vestirme de luz? Aquí dice claramente, y vistámonos del Señor Jesucristo. ¿Pero qué hay que hacer primero? Desechar las tinieblas. Esa ya no es mi vida, pues. Ese no es el diseño de Dios para mí como hijo de Dios. El mundo. No. Despojémonos. Ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Ya no. Hay un alto. Vistámonos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí la condición de la iglesia, no la iglesia que se deleita, no la iglesia que tiene fe, no la iglesia que conoce el tiempo, no la iglesia que conoce la hora, estoy viendo la iglesia decadente. Una iglesia que le falta todo esto.
Entonces veo lo que dice ahí en Hebreos, por favor, capítulo 2, verso 3, Hebreos 2, 3, dice la escritura de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio? ¿Cómo lograremos ser del día? ¿Cómo lograremos alcanzar aquello por lo cual hemos caminado tanto tiempo? ¿Cómo? Dice aquí, si descuidamos una salvación tan grande, vamos a perder todo este tiempo, tiempo perdido, tiempo de simulación. No, el Señor conoce a los que son suyos. Bien, entonces y dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice. Habla de una confirmación anunciada por el Señor. Con razón, Marcos 1:15 dice exactamente eso, ¿verdad? Creed en el Evangelio. Y esto que ya es tiempo, es de que todos los hombres alrededor del mundo se arrepientan y que crean al Evangelio. Entonces viene acá confirmándonos lo que hemos oído, lo que fue anunciado por el Señor. Entonces tengo que ponerle asunto a la condición como me encuentro como iglesia. Si mi condición como iglesia no es la requerida por el Señor, entonces, hermano, es porque he descuidado mi salvación. ¿Y qué es descuidar mi salvación? Porque ya no crezco en todo aquello que al principio me daba deleite. Descuido mi vida espiritual. Dejo a la deriva mi vida. Y entonces existen los naufragios, ¿verdad? Naufragaron, dice, de la fe. Hablando de Alejandro. Naufragaron en la fe. Porque se descuidaron. Perdieron la brújula. Perdieron dirección. Entonces Dios no tiene ninguna obligación de salvar a alguien que no cuidó lo más importante, su salvación. Cuando alguien cuida su salvación, aunque su padre y su madre ya no estén, Dios lo recoge. Porque esto no es asunto familiar, esto es un asunto personal. Dos estarán acostados en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. El que se fue, gloria a Dios, ¿verdad? Será gozoso. Y el que se quedó, ¿cómo irá a quedar? Va a entender esta palabra que hoy estoy predicando. Descuidó su salvación. Se quedó por elección, no por decisión de Dios. Dos andarán en el camino, uno será tomado y el otro será dejado. Qué terrible, ¿verdad? Ojalá que vaya manejando el que se quede, ¿verdad? Si eso es riesgoso, ir con uno que no está firme en el Señor. Eso es dañino. Si no, vaya a preguntarle a Jonás. Jonás se montó en un barco y ahí iba gente que no debía ni nada, ni sabía nada. Pero por causa de que iba mal, les fue mal a ellos también. No solo se iba a perder la nave, se iban a morir ellos, sino que perdieron todos sus bienes, porque dice que empezaron a tirar todas las cosas, todos sus objetos. Pérdida. Tenga cuidado con quién anda. Tenga cuidado quién maneja su carro. Se lo estoy diciendo con mucha sabiduría. Hasta que Jonás dijo, soy yo el culpable.
tírenme al agua y se va a calmar todo. Cabal, pues. Mire todo lo que puede ocurrir por no discernir. Dos estarán moliendo en un molino, dice. Uno será tomado y el otro será dejado. Amén, hermanos. Se quedaron muy calladitos últimamente. Pero es la verdad. Dice entonces claramente que fue confirmada por los que oyeron. Sí, ahora estamos más cerca de que cuando creímos. Es tiempo de vestirnos de la luz de Cristo. Es el tiempo ya no de dormir, no es el tiempo de qué, de desconocer lo que está pasando en medio nuestro. Hermanos, desde cuando les vengo hablando de los cambios que van a haber en el mundo y no nos hemos apercibido que esto va a afectar a la familia, que esto va a afectar a la iglesia si no está bien firme delante del Señor. Que si este queda, que si esta queda, hermano, no es quien quede, es cómo va a responder la iglesia. No una iglesia quemando llantas, no, una iglesia viviendo bajo el diseño de Dios. Una iglesia que no se hace el sistema del mundo, no. Quede quien quede, la iglesia tiene que responder ante cualquier situación. Así que ¿quién es más malo que otro? Los dos están chuecos, pero deje eso por un lado. A lo que voy yo en la iglesia, ¿cómo va a responder la iglesia? ¿Cómo va a vivir la iglesia? ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Qué está pasando allá? Está cerrando iglesias. En Costa Rica también. En Nicaragua. En Perú. Sí, todo eso está pasando. ¿Y dónde está la iglesia? Escondida. ¿Dónde está la iglesia? Atemorizada. ¿Dónde está la iglesia? Sin responder, sin ser luz. ¿Por qué? Porque no percibieron el tiempo que les tocó vivir. Preguntas que es esa la iglesia, ¿por qué quedó el que quedó? ¿Y por qué no quedó el que sí quedó? Algo así. Confusión. ¿Y ahora por quién usted? Confusión. Por eso le digo, no es tan importante qué ni quién, sino Dios. ¿Cómo va a responder la iglesia? Si hasta ahora que tenemos libertad de culto nos hacemos los locos y vivimos como queremos, ¿qué será en aquel tiempo cuando ya no se nos permita estar aquí? ¿Qué va a pasar contigo? Algunos van a naufragar en su fe, otros van a vivir según el sistema del mundo, otros van a vivir según la corriente de este siglo, van a seguir viviendo como han vivido, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Porque no han entendido los tiempos. Y termino con esta palabra. Por favor, hermano. Sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es sobriedad? Es el control de mis emociones. Ser sobrio es una de las cosas que la iglesia necesita poseer, sobriedad. Pero hay algo más que el Señor quiere que usted oiga hoy. Templanza. La sobriedad va a producir en mí templanza. ¿Qué es templanza? El saber actuar en el momento preciso. Ya es hora de levantarnos. Ya es hora de vivir en la luz. Ya es hora de vestirnos de Cristo. Los tiempos están cambiando y nadie nos dijo que los tiempos iban a ser mejores. Van a ser peores.
Las cosas que vienen van a exponer a la iglesia quién es quién y quién se vistió de Cristo y quién no. Un Sadrán, Mesach, Abednego, un Daniel, que aunque no conocían esto de Cristo, se vistieron de Dios. Y no importó el lugar, no importó el tiempo, ni el rey que estuvo, ni los decretos que se firmaron. Ellos demostraron quiénes eran. Por eso, si queda uno, queda otro. Hermano, las leyes, los decretos van a ser firmados. Pero la iglesia tiene que responder. No como está haciendo cierto grupo ahora, ayunando y orando. No. Es vistiéndonos de Cristo. Sí hay que orar, sí hay que tener fe, pero hay que vestirnos de Cristo, de la luz. Les dije hace tiempo, lo único que detiene la Agenda 2030 es la iglesia. Pero ¿por qué se avecina eso y por qué viene pronto? Porque la iglesia no hizo caso. La iglesia no entendió. Oyó, pero no entendió. Ahora viene ese tiempo y tenemos que responder como iglesia. Voy a seguir viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Voy a seguir estableciendo el reino de Dios. Venga lo que venga, la iglesia tiene que vestirse del día. Y entonces la sobriedad no me permite estar descontrolado en mis emociones. La sobriedad toma control de mi mente, de mi voluntad, porque esa sobriedad le hace falta a la iglesia. Sobriedad que no tiene el mundo, pues no la puede tener. El mundo está confundido. La iglesia no puede estar confundida. Si está confundida es por falta de sobriedad, porque no conoce los tiempos, porque no sabe lo que se avecina, porque no sabe el daño que viene para todo el mundo. Y ya en algunos lugares se estableció, aquí no están esperando el 30, aquí adelantaron el 30, hermanos, y no nos hemos percatado. Y seguimos jugando al evangelio. Ese es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de ser sobrios, de ser prudentes, pero de ser templados para responder en el momento que se requiera. Vaya a ver a Nicaragua. Arrastrados sacan a los pastores y a los hermanos de las iglesias. Sus propiedades están pasando a ser del gobierno. Vaya a ver qué está pasando en el mundo. Y pareciera que Dios no se está moviendo, ¿verdad? Y pareciera que Dios no hace nada. Déjeme decirle que aunque parezca que Dios no hace nada, Dios tiene todo bajo control. Y si Él nos va a permitir pasar por el fuego, no nos quemaremos. Y si nos va a pasar por las aguas, no nos ahogaremos. Eso es fe. Eso es creer. Eso es estar sobrio, templado. La iglesia va a ser expuesta y necesitamos entender qué nos toca hacer. Si yo ya conozco los tiempos, ¿qué me toca hacer como iglesia? Si Dios ya decidió esto para exponer a su iglesia, entonces, ¿hallará fe el Señor en la tierra? ¿Nos estaremos deleitando en el Señor, hermanos? ¿Conocemos el tiempo? ¿Conocemos la hora? ¿Qué hay que desechar? ¿De qué hay que vestirnos? Porque hoy está más cerca
que cuando creímos nuestra salvación. Muchos han proclamado ayuno, pidiéndole al Señor que cambie el sistema del mundo. Dios no nos mandó a cambiar el sistema del mundo, hermanos. Dios nos mandó a establecer el reino de Dios en este lugar. Si cambiamos al hombre, cambiamos al mundo. ¿Se recuerda de aquella anécdota de un niño que no dejaba tranquilo trabajar a su papá? Y viene el papá y lo puso a hacer esto, lo puso a hacer aquello, y rápido terminaba el niño. Dijo, ya sé cómo voy a hacer que este niño se entretenga más tiempo y me dé tiempo a mí. Agarró un mapa del mundo y lo rompió, lo hizo pedacitos. Y luego le dijo al hijo, arma el mapa del mundo. Ya la hice, dijo el papá, ya me dejó libre. Al rato llega el niño y le dice, ya está. ¿Cómo es posible que hayas armado el mundo? No, le dijo, lo que pasa es que atrás había una cara de un hombre. Compuse al hombre y arreglé el mundo. Pero ¿cómo pretendemos cambiar al mundo o al hombre si todavía nosotros batallamos entre las tinieblas y la luz? Puestos de pie, por favor. Bendecimos a cada uno de los hermanos y no se pierda Reforma Apostólica mañana. Dios estará dando directrices de lo que nos corresponde hacer. Pero es necesario que estés atento a lo que Dios está revelando en Reforma Apostólica. Esto lo digo por ti que me estás viendo a través de este dispositivo y de los hermanos que están hoy acá. Es el tiempo de levantarnos, es la hora. Es la hora que la iglesia debe levantarse, velar, para saber qué es lo que le toca hacer en este tiempo. Bendiciones.